Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con un joven poeta, aunque ha escrito desde antes, apenas está presentando su primer libro de poesías, entiendo, que es Héctor Rojo. Héctor Rojo estudió lengua y literatura en la UAM, Iztapalapa, tiene una maestría en literatura mexicana en la Universidad Veracruzana y ha trabajado tanto como editorialista como escritor, ensayista y poeta, ¿no? En varios libros. Hoy Héctor Rojo está presentando un libro bajo el sello de Nieve de Chamoy que es muy interesante, que es el libro de Anfibio Odisea. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alfonso. Bien, Pues mira, yo quisiera empezarte preguntando, tal vez, una pregunta que pudiera ser obvia, pero que me cuesta trabajo entenderla ahora. ¿Qué tan difícil es escribir poesía en tiempos de pandemia, Héctor? bien, pues bueno, he pasado por varias etapas y platicando con amigos, también han pasado por varias etapas. Al principio, creo que un poco el cambio de la situación, yo que desde, desde que hubo confinamiento, pues tuve la oportunidad de trabajar desde mi casa, entonces un poco este cambio de rutina a mí me vino bien para escribir, incluso empecé un proyecto nuevo y trabajaba con un horario fijo. La verdad es que me vino bien para trabajar al principio. Cuando las cosas empezaron a alargar y se empezó a volver más incierto el futuro de la pandemia y todo lo que estaba sucediendo, psicológicamente también fue, hubo un cambio también, o sea, no tenía ganas de escribir, solamente trabajaba y después, o sea, no sé, quería ver la tele o películas y me costaba trabajo concentrarme para escribir. Entonces he pasado estas dos etapas y por lo que he platicado con algunos amigos también han pasado estas etapas, ¿no? Unas de como de euforia creativa y otras de pues casi tirando a la depresión, ¿no? De no poder pensar ni hacer nada, ¿sí? Tú presentas ahora este libro que me pareció interesante, Anfibio Odisea, que propiamente son varios poemas que pueden ser leídos de manera unitaria, pero que constituyen a la par un poema de largo aliento. En ese sentido, es un poema en donde pareciera ser, si comprendí bien el texto, hay una especie de tratar de pensar una reformulación de nuestro orden, ¿no? Del orden en el que tú y yo vivimos, de pensarnos desde otra condición. Yo leía el libro, por ahí del segundo o tercer poema que tú escribes, hay uno que lo sitúas en el 46, 47, y hasta me pareció así como parte de un trabajo de Philip Dick, cuando él plantea, vamos a ver qué pasaría si se hiciera esto, ¿no? ¿Qué tanto es una reformulación? ¿Qué es la intención o en qué consiste la parte de Odisea en Anfibio Odisea? Pues esta parte del tiempo, y sí, ahora que lo mencionas, que hace referencia a este autor, sí, el libro empezó a, hubo un momento en el que necesitaba algo más que el contexto habitual en el que había escrito, y entonces empiezo a escribir estos poemas en donde el viaje continúa, pero ahora hacia el espacio exterior. Y justo esto se ve más en las dos últimas partes de la escritura, que son las dos primeras del libro. O sea, está ordenado desde los últimos poemas que escribí hasta los primeros, ¿no? Entonces, en estas dos primeras partes es donde se ve más este contexto como de ciencia ficción, en el que me permití jugar con estas cuestiones del tiempo, del espacio,
hacerlo un poco irracional, ilógico. Este poema, en realidad, la fecha es importante porque hablo del nacimiento de mi padre y de mi abuelo, que que hay como una línea, no sé cómo llamarla, pero que a mí siempre me ha resultado muy, muy curiosa por las fechas tan próximas. Mi abuelo nace un 4 de agosto, mi papá un 6 de agosto, yo un 15 de agosto, entonces, como siempre he sentido cierto misticismo personal, ¿no? Una cuestión muy, muy personal. Entonces, para mí era importante, y además mi papá siempre decía, o siempre hacía referencia a que además le había tocado nacer el día de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, también por eso es la referencia al año con el que inicia este poema. Y es sí, una especie de, de mixtura de fechas, de situaciones que suceden, y eso me lo permitió justo el situar el poema en un espacio y un tiempo irracional, ¿no? En el libro hay muchas referencias a los sueños, a lo onírico, ¿no? A lo onírico como, entiendo yo, como lo imposible, como lo que no puede suceder, pero también como lo que puede ser factible. Para ti, ¿qué es lo onírico o en qué consistió la parte del sueño en este libro de poesías? Es un poco para retomar lo que te comentaba antes de el contexto espacial de ciencia ficción. Creo que el aspecto onírico en el libro más o menos cumple una función similar, en el sentido de que en el sueño ocurren cosas disparatadas, pero que a final de cuentas nos afectan en la vida cotidiana, sin caer en una cuestión psicoanalítica ni nada por el estilo. A mí me interesa mucho cómo estas impresiones y estas emociones generadas a partir de estos sueños extraños se empiezan a filtrar en la vida, con los años además, ¿no? Estos sueños recurrentes, estos sueños pesadillescos, angustiantes, empiezan a formar parte de tu vida, ¿no? Los sueños que están en el libro, las partes oníricas del libro, son inventadas, pero están tomadas, o lo que intentan, lo que buscan es generar esta impresión, ¿no? Como de la impronta que dejan los sueños en la vida diaria. La última parte del libro tiene un nombre bien interesante, que es epidérmica, ¿no? Y en donde, bueno, no pude separarme de mi lado de filósofo. Encontraba como esta cuestión de lo que hablaba Foucault, ¿no? De las relaciones a nivel piel, ¿no? A nivel micro, ¿no? Las cosas que se dan como epidermis entre las personas. ¿A qué tendía esta explicación de epidérmica, ¿no? ¿Qué pensabas tú cuando hablaste de epidérmica? Bueno, primero te voy a decir que este era cuando empecé a escribir los primeros poemas, este es el título que yo había imaginado para el libro. Y es que aquí comienza el viaje, como te decía. Esta última parte es la primera que escribí, y un poco mi intención era justo hablar de esa relación sensible con las cosas. O sea, los poemas tenían un poco como ese eje en mi imaginación. No sé si al final se logra transmitir esto en la lectura, pero era eso, ¿no? El viaje que emprenden estos dos personajes, la voz y su interlocutora, que a veces también habla, pero narrado, o más bien la experiencia que ellos viven en su
¿cómo decirlo? Su experiencia sensible, ¿no? Lo que entra en contacto con ellos, también lo que ven, lo que saborean, lo que huelen, era un poco poner el énfasis en esa parte. No conozco estos textos de Foucault, pero ahora me dio curiosidad leerlos. La microfísica del poder. Mira. Oye, el libro tiene también una parte que se llama anfibio, ¿no? Y a lo mejor mi interpretación está errada, pero yo quisiera preguntarte a ti que yo entiendo esta idea de anfibio, del hombre que está en los sueños, pero también está en la realidad, del hombre que está en transformación con esta odisea que tú intentas platicarnos, pero que también es parte de todo ese caos. ¿A qué te referías tú con esa parte de anfibio? Sí, es esta parte, justo hace poco platicaba también con otro lector, y me daba una interpretación que también era distinta a la que yo había pensado. Sin embargo, debo decir que tanto su lectura como la tuya, aunque yo no las tenía en mente, se complementan. Originalmente para mí anfibio lo decido o me viene ese nombre cuando decido que este viaje va a pasar de la Tierra al espacio, ¿no? Cuando los dos personajes empiezan a vivir esas experiencias y esa travesía, se traslada al universo, ¿no? En realidad es una razón bien simple, pero creo que se complementa muy bien con lo que tú dices, porque finalmente también te decía al principio que este contexto espacial de ciencia ficción me sirve también como el elemento onírico, ¿no? En el que la realidad un poco se mezcla, se transforma y se vuelve un tanto irracional. Parte de tu trabajo, tal vez la parte previa de tu trabajo tuvo que ver con la cuestión editorial, ¿no? No es difícil para ti, como por una parte que has trabajado la cuestión editorialista, leer tu propia poesía, porque yo me imagino que en el momento en que le escribes tú eres tu primer crítico, ¿no? Y no se vuelve difícil. ¿Cómo mantienes esa relación entre el editor y el poeta? Pues sí es complicado, tienes que cambiarte el traje, porque si no puedes. A veces mientras escribo pienso, ¿tú publicarías esto? Y entonces te vuelves más, no sé, creo que incluso injusto, ¿no? Con lo que estás escribiendo. Entonces sí hay que tratar de olvidarse de esa faceta, ¿no? De dejarla un poco de lado. Y por el contrario, mientras edito, ahí sí trato de ser muy estricto en olvidar la parte del creador, ¿no? Porque a veces, mientras, pues sobre todo cuando haces corrección de estilo, se puede mezclar un poco de lo que justo de tu estilo, de tu forma de pensar, y entonces hay que detener eso en seco, ¿no? Sí necesitas ser estricto con ese cambio de perfil. Héctor, me imagino que pues este tipo de trabajo de escribir un libro de poesía pues no es algo como que sale cada primavera, ¿no? Que sale con cada temporada del año. Pero tú tienes ya pensado algo nuevo que estés escribiendo o que vaya a salir de tu pluma. Sí, tengo ahora mismo dos proyectos de poesía. No sé si den para un libro, pero sí para una serie de poemas. Ambos proyectos, ¿no? Digamos que son dos series de poemas que ya tengo algunos escritos, otros pensados, pero ahora
justo en estos días quiero retomar uno de ellos y terminarlo. Y también justo durante el año pasado, los primeros meses de confinamiento, empecé a escribir una novela y bueno, la terminé, pero digamos que en bruto. Todavía falta todo el proceso de corrección, pero bueno, por el momento esa la voy a dejar descansar, y cuando termine de escribir la serie de poemas que tengo ahí guardados, retomaré la corrección de la novela. Para terminar, pues me imagino tienes una agenda ocupada. Hoy, ¿tú qué le recomendarías a los jóvenes que están empezando a entrar a la poesía? O sea, como yo te comentaba al inicio, creo que son épocas de mucha angustia, ¿no? De mucha incomodidad, ¿no? Inquietud, no inquietud epistémica, inquietud sobre qué viene el futuro. ¿Qué le aconsejas a los jóvenes poetas, como tú que ya pudiste escribir un libro y sigues en eso? ¿Qué es lo que deben ellos cómo deben de tomar esta circunstancia? Bueno, primero no sé, creo que es difícil pensar en cómo estamos viviendo cada quien la situación, pero lo que sí puedo decir es que escribir puede ser tortuoso, pero terminar un proyecto y no sé, sentir que liberaste ahí esa parte que querías expresar es muy satisfactorio. Entonces, sin entrar en detalles como prácticos, porque te digo que debe ser difícil pensar en cómo vive cada quien la situación, yo diría que es seguir adelante a pesar de lo que podamos sentir, de la insatisfacción, quizás de no saber qué va a venir en los siguientes meses, las siguientes semanas. Seguir adelante con los proyectos, si son de escritura, pensar que cuando esto termine podamos salir y platicar con otras personas que escriben y mostrar lo que estamos escribiendo, ¿no? Creo que entrever esa luz en un futuro, ojalá que no tan lejano, debe ser lo que pues nos mantenga con la energía y la creatividad viva, ¿no? Pues bueno, Héctor Rojo, ha sido un placer platicar contigo. Me gustó mucho tu libro de Anfibia Odisea, un libro, repito, publicado por Nieve de Chamoy, en esta línea que apenas están abriendo ellos de poesía. Un libro sumamente interesante en muchos niveles, creo que tiene muchos niveles de lectura el trabajo de Héctor. Ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias, para mí también. Gracias, Héctor. Hasta